ponga sus 5 sentidos en lo que va a oír de Dios. Porque esta noche el sembrador salió a sembrar. Quiere plantar una palabra, una semilla en tu corazón, para que esa semilla cambie tu vida. Una palabra de Dios transforma, cambia. Cuando tú la puedes oír. Amén. Hemos hablado de que cómo podemos activar la fe. Hemos enseñado varios principios prácticos. Porque el deseo de Dios es que tú uses lo que Él ha puesto en ti. Y la fe es un arma poderosa. No es un adorno, es un arma. Está hecha para resistir todos los poderes de la tiniebla. Amén. Por eso Pablo pone a la fe como un arma de defensa tan poderosa y la llama el escudo de la fe. Está hecha para proteger todos los demás dones. El cinto, la coraza, la espada, todo lo protege el escudo de la fe. Poderosa. Pablo pudo pelear la batalla de la fe. Sabe salir victorioso. Por eso Dios está queriendo abrir nuestra mente, porque no le hemos tomado el peso a lo que Dios puso dentro de ti. La fe es el sentido del Espíritu para activar el poder, para que puedas tú moverte bajo la dirección y la voluntad de Dios y puedas ver las cosas como Dios las ve. Amén. Hablamos la semana pasada cómo nosotros podemos poner en movimiento la fe o activarla. Y hablamos 3 puntos importantes que Pablo nos dice en Romanos 10:17. ¿Se acuerdan? Vamos a leerlo. Mira lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. Esto lo desarrollamos el miércoles pasado. No es lo mismo oír que escuchar. Tú puedes estar 2 horas aquí, pero nunca oíste a Dios. Simplemente escuchaste. Para oír a Dios, tus sentidos tienen que estar puestos en Dios. Por eso tiene que haber una disposición de querer oír a Dios. Y para eso tú te dispones a que nada te distraiga. Ni los problemas presentes, ni las cosas que tienes que hacer mañana. ¿Ves? Porque el diablo sabe que si una palabra es implantada en tu espíritu, tú te vuelves un arma poderosa en las manos de Dios. Él sabe el poder que tiene la palabra, Él lo sabe. Por eso el Señor habla que cuando viene el sembrador a sembrar, ¿verdad? Y como decía el hermano Guillermo el domingo, y tú no logras entender, comprender con tu mente lo que el Señor está queriendo enseñarte, le das un acceso legal a que el diablo quite eso. Por eso viene el malo, dice, y quita esa palabra que Dios puso en tu corazón, tiene el poder de quitarla, si tú lo permites. ¿Cómo? No dándole el valor, distrayéndote. Ya hablamos cómo Ana recibió una palabra y su vida cambió. Ella no se fue con un milagro, ni se fue simplemente con una palabra. La fe viene por el oír. Está acá. Amén. Hablamos cómo Israel no pudo sacar provecho a lo que oyó de Dios.
porque lo que oyeron no fue acompañado de fe. Está acá. Entonces, la palabra del Señor es clara. Amén. Hebreos 4:2, mira lo que dice. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en la que los oyeron. La palabra aprovechar significa sacar partido, utilizar, usar. Dios quiere que cuando tú oigas lo que Él te va a enseñar, tú le saques partido, tú lo aproveches. Esa es la diferencia entre alguien que aplica la palabra y alguien que solo la escucha. ¿Por qué, pastor, a este le va bien? Porque este no solo oyó, la aplicó, le sacó partido, provecho. Entendió que lo que oyó es para aplicarlo en su diaria vida. Todo lo que tú oyes aquí es para aplicarlo el lunes, el martes, el miércoles, en tu trabajo, en tus adversidades, en tu prueba. Porque afuera vas a estar solo. Afuera te vas a enfrentar a tus temores, a tus grandes gigantes. ¿Cómo lo vas a vencer? Con lo que oyes aquí. Para que lo que tú oyes aquí lo apliques ¿dónde? Afuera. Y cuando tú lo aplicas, vas a descubrir que funciona. Entonces vas a entender que la palabra es real, es poderosa, es viva y es eficaz. Más cortante que toda espada de doble filo. Es un martillo que quebranta. ¿Está acá o no? Amén. Y a lo mejor ese es el problema de muchos, ¿verdad? No le han sacado partido a lo que han oído de Dios. Es un tema del corazón, disposición. ¿Usted sabe que aún podemos cerrarnos a lo que Dios nos esté hablando? A lo mejor yo te estoy enseñando una verdad y en tu mente, ¿sabes lo que estás pensando? Estás cuestionando, estás poniéndolo en duda. Eso es endurecer el corazón. ¿Ve? Por eso el llamado del Señor en el libro de los Hebreos es reiteradas veces, ¿qué cosa? No endurezcáis. Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. No tiene que ver con el mensajero. Puede estar aquí el mismo Señor y con todo eso tú no oírlo. Con todo eso tú cuestionarlo. Jesús caminó entre los hombres. Su voz era vida, su voz era gracia y su voz era verdad. Uno pensaría que todo el mundo correría a él. No todo el mundo lo quiso oír. Muchos lo cuestionaron. Muchos bajaron a Jesús al plano natural porque no tuvieron la fe para ver más allá de lo que había en ese hombre. No era simplemente, era Dios vestido de humanidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Pero no todos vieron eso. Muchos lo cuestionaron, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Quién es este para venirnos a decir esto? ¿Quién puede perdonar pecado? ¿Cómo Él puede decir que Él perdona pecado si el único que perdona pecado es Dios? Y cerraban sus corazones. Puede estar el Espíritu Santo encendido, moviéndose.
Puede haber alguien aquí lleno de la gracia de Dios y no provocar nada en ti, porque el tema no es lo que tú oigas, el tema es tu corazón a querer oír. Esteban, lleno del Espíritu Santo, les habló a esos religiosos, los paseó por la palabra. ¿Y sabe lo que hicieron ellos? Se endurecían, se enfurecieron. Los dientes lo hacían sonar de rabia, porque en sus corazones se había endurecido, no estaban oyendo a Dios. El mismo Dios le dice a Caín: no dejes que tu corazón te lleve a hacer algo que te vas a arrepentir. Le dijo: Caín, el pecado está a la puerta. No dejes que te gobierne, no dejes que te enseñorees de ti. ¿Oyó Caín a Dios? Terminó matando a su hermano. ¿Está acá o no? ¿Tú has creído a todo lo que has oído de Dios? Dios te dijo que iba a sanar, que iba a traer a tu hijo, ¿lo sigues creyendo? Dios dijo que iba a restaurar tu matrimonio, ¿lo sigues creyendo? Dios dijo que tu enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, ¿lo sigues creyendo? ¿Está acá o no? Lo segundo, ¿qué es lo que oímos? Lo que oímos no es cualquier cosa. Lo que oímos es la palabra de Dios. Mira lo que dice. La fe viene por el oír, ¿pero qué? La palabra de Dios. La palabra es lo que trae a vida todo. La palabra es lo que activa todo lo que estaba muerto en ti, lo activa, le da vida. La palabra es poderosa. Está acá. Siempre la fe y la palabra van de la mano. Tú no puedes hacer obras de fe si no amas la palabra y si no hay palabra en tu corazón. Es imposible. Porque la palabra es lo que va ligado a la fe. La fe viene a respaldar lo que la palabra dice. Si la palabra dice que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, la fe lo hace. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra la dijo Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, Él lo hará, Él habló y lo ejecutará. Dale una palabra, un aplauso al Señor. La palabra activa la fe. Por eso, lo primero que hacemos con un nuevo es enseñarle que lea la palabra. Porque allí está la voluntad de Dios escrita. Y en algún momento ese logos, hay dos palabras para palabra, ¿verdad? Logo y rema. Logo es la palabra escrita y rema es la palabra, ¿verdad? Activa, que se vuelve vida. ¿Tan aburrido leerla? No. Va a llegar el día que vas a leer y la palabra va a cobrar vida para ti. Va a salir de allí y va a provocar algo dentro de ti que te va a encender, te va a transformar, te va a llevar a hacer cosas que tú nunca pensaste que podías hacer. ¿Sabe por qué?
porque la palabra es viva y es eficaz. ¿Amén? ¿Está acá o no? ¿Cómo se pone la fe? ¿Cómo se activa y se pone de manifiesto? Por la palabra. Hizo Jesús hasta los 30 años. Se preparó. Él era la palabra encarnada. Por eso Él era el verbo. ¿Eh? ¿Sí o no? Dios nos habló por los profetas. Dios nos habló, sí o no, como dice Hebreo, Dios habiéndonos hablado en nuestros tiempos a través de los profetas y los apóstoles. Hoy Dios nos habla a través de ¿quién? ¿Sabe lo que Dios mandó un día y vistió de humanidad al verbo? Eso es glorioso. Ya no es un profeta, aunque los profetas hablaron por Dios, hicieron cosas extraordinarias. ¿Por qué Moisés hizo las señales? Porque escuchó a Dios y habló por Dios. Él fue habilitado para hacer esas cosas con Faraón. Y Dios mismo se lo dijo: tú vas a ir delante de Faraón en representación mía. Tú serás para Faraón como Dios. ¿Sí o no? Tremendo. Moisés oyó a Dios, pero los hombres tuvieron la oportunidad de oír al verbo hecho carne. Eso es más glorioso. Fue la palabra encarnada. No sé si tú puedes entenderlo. ¿Cómo tú puedes superar las luchas? No es con el salmo abierto en el Salmo 91 arriba del velador. No, porque la Biblia no es amuleto. Eso viene del catolicismo. La palabra nos sirve así. Y es tampoco tenerla en un cuadro o en un pergamino. Nunca ha sido el plan de Dios ese. Puedes tener toda la Biblia pegada en tu pared de tu casa y no va a provocar nada en ti. Porque eso no es lo que Dios le dijo a Josué. Dios le dijo: escríbela, pero repítela. Escríbela, pero apréndetela. Escríbela, pero que se impregne en tu espíritu. Si tú vas a poner la palabra, no es para que se vea bonito, es para que esa palabra te la aprendas de memoria, la aplique, la hagas vida en ti. Entonces la palabra va a provocar el efecto que Dios quiere provocar. Repite la palabra al levantarte, al acostarte, al andar. Eso es clave. ¿Sí o no? ¿Cómo vas a vencer los problemas espirituales? ¿Cómo vas a vencer los ataques demoníacos? A esta altura tú tienes que tener claro que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo vences eso? La única manera es que llenes tu vida con palabra. Pedro, pescador, sí, pero no era un ignorante. El primer mensaje de Pedro, ¿sabe lo que fue? Pura Biblia. Pura palabra. Y 5,000 y 3,000 vinieron al Señor. ¿Sabe cómo Jesús pudo enfrentarse? Cuando Jesús parte su ministerio y es ungido,
¿Sabe lo que vino a poner a prueba Satanás en Jesús? Primero, dos cosas. No se está enfrentando a cualquier poder demoníaco, se está enfrentando a la cabeza. 40 días resistió Jesús a Satanás. Tú lees la tentación y fue una guerra de palabras. Un Satanás que quería cuestionar a Dios y quería provocar lo mismo que provocó con el primer Adán. Porque el primer Adán y Eva, ¿en qué fallaron ellos? No oyeron a Dios, lo que estamos hablando, y no creyeron a la palabra de Dios. Y el diablo vino y distorsionó la palabra. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol, eso no dijo Dios. Dios dijo lo contrario, coman de todo árbol, menos de uno. Pero mira cómo el diablo cambia las cosas. ¿Sabe Dios que el día que tú comas serás semejante? Lo que está diciendo Dios, te está negando ser como Él. ¿Por qué tienes que preguntarle todo a Dios? ¿Acaso tú no puedes tomar decisiones propias? ¿Acaso tú no puedes ser dependiente de ti mismo? No. Mira cómo está la humanidad desde el momento que el hombre se hizo dependiente de sí mismo y dejó de ser dependiente de Dios. ¿Qué es lo que ha traído la humanidad, el hombre? Dolor, muerte, fracaso, todo. Tus grandes fracasos han sido porque dejaste de depender de Dios y empezaste a depender de ti mismo. La única manera que garantiza el éxito es cuando tú vienes a Dios y dependes de Dios. Por eso Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Por eso lo mejor que uno hace cuando viene el Señor es tomar una cuerda, ponerse amarrarse a la cuella y pasarle la punta al Señor y decirle, Señor, desde este día en adelante mi vida tú la diriges, tú la gobiernas. Eso se llama señorío. Eso se llama tener a Dios como Cairo, como Señor, donde Él es el amo absoluto. ¿Lo es realmente Dios para ti? O en algunas cosas tú tomas decisiones y en otras las toma Dios. Si Dios no tiene el control de todo en tu vida, Dios no tiene el control de nada. Por eso el primer y gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Ese es el primer y gran mandamiento. ¿Acá o no? Se estaba peleando el gobierno de todo. El diablo no iba simplemente por algo pequeño. Ya le quitó el dominio y el gobierno a Adán, al primero. Ahora apareció el postrer Adán. Y el gobierno de este segundo era más poderoso. Porque el gobierno de este segundo tenía injerencia en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El diablo sabía lo que estaba en juego. Sabía que si a este segundo Adán lo hacía caer, pero no pudo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús le mostró al diablo cuál era el secreto
de su ministerio. No era orar. No, pastor, no. Orar era parte del éxito del ministerio de Cristo. No era su consagración. Era parte, aunque Él era santo desde el vientre. En Él no hubo pecado. Acá no fue la obediencia. La obediencia sí fue clave en el ministerio de Cristo. ¿Sabe por qué? ¿Cuál fue la razón por la cual el diablo no pudo con él? Es la razón que te va a sostener a ti. Son cosas pequeñas. Hoy día se me perdió el celular. Se enteró hasta... Yo casi nunca se me pierde el celular. Ando siempre... Pero justito bajé con el hermano y me senté adelante y me lo puse en el bolsillo, acá atrás. Grave error. Me olvidé. Cuando llego a la casa, el celular. Pensé que lo había dejado en la oficina. No. Pero sabe, voy saliendo y el Espíritu Santo me habla. Me dice, tranquilo, lo vas a recuperar. ¿Puede Dios hablar en algo tan insignificante como un celular? Sí. Aún la palabra no sale de tu boca. He aquí, Dios lo sabe todo. ¿Cuál era el secreto? ¿Por qué Satanás no pudo con Jesús? Intentó de todo, le mostró visión, le ofreció fama, todo pudo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús hizo de la palabra su alimento. Por eso Él dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sabe cuál es el gran problema de nosotros? Estamos más preocupados del sustento de lo físico que el sustento del espíritu. Lo físico es pasajero, lo del espíritu es eterno. Por eso cuando tú te alimentas de la palabra, el hombre interior se renueva y el hombre exterior se desgasta. Entonces ves a un Moisés, 120 años, lleno de vigor. Sus ojos nunca se oscurecieron. Entonces ves un Caleb, un hombre de 80 años, con un vigor, con una fuerza que incluso se lo dice a Josué, yo tengo la misma fuerza que tuve hace 40 años atrás y te pido que me entregues el monte, yo lo tomo, y él venció a los gigantes. ¿Sabe por qué? Porque fueron personas que hicieron de la palabra de Dios su alimento. Eso los levantó, los renovó, los mantenía, ¿sabe cómo? Siempre vivo. Amén. ¿Has hecho tú de la palabra tu pan? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh, hermano.
si tú te levantaras con esa misma ansiedad que te levantas para ir a trabajar y pelear y luchar por el pan diario, que es pasajero, si esa misma hambre hubiera por el pan de la palabra de Dios, sería extraordinario. Muchas respuestas en tu vida ya las tendrías. Pero ¿sabes cuál es la realidad? No has hecho de la palabra de Dios tu alimento. ¿Cuánta palabra hay en tu corazón? Ese es el punto. Venimos, cargamos una Biblia que nunca leemos. Venimos, andamos con una Biblia que lo usamos como, ¿verdad? Para que las hojas no se vuelen, ¿verdad? La ponemos ahí. O somos como esa hermana, ¿verdad? Que se le perdieron los lentes, lo buscó por todos lados, fue al oculista, sacó el lente nuevo. ¿Y adivine dónde estaban los lentes en la Biblia? Amén. A lo mejor se te perdieron los lentes, búscalo en la Biblia. A lo mejor lo vas a encontrar, ¿verdad? ¿Está acá o no? ¿Has leído la Biblia entera? ¿Has sabido hacer de la palabra tu alimento? Ahí está el problema. ¿Cómo la fe se va a hacer fuerte si le falta el elemento que hace que la fe se haga fuerte, la palabra? Si pudiéramos mirar espiritualmente a algunos, ¿sabe cómo los veríamos? Desnutridos. Por fuera, pero de sobra, ¿verdad? Pero por dentro, desnutrido. Esquelético así. ¿Sabe por qué? No hay palabra. Esta es la generación más débil. Esta es una de las generaciones más apóstatas. Esta es una de las generaciones que menos le dedica tiempo a la palabra de Dios. De hecho, no es tan importante que ni la traemos a los cultos. La hemos reemplazado por otras cosas. Por un celular, que no es lo mismo esto que leer, que rayar. Hay gente que tú le has regalado una Biblia y la tiene exactamente igual hace 2 años, gruita. La hace así y sale el olor a nuevo. A ver, revísale la Biblia al hermano que tiene al lado, ¿verdad? Hoy tú te das cuenta al tiro que alguien lee la Biblia. La tiene rayada, sucia, con lágrimas, con aceite, con lo que sea. Pero se nota que la ha leído. ¿Quiere que siga? ¿O paro? Pastor, ¿cómo puedo yo ser un hombre preparado para lo de Dios? ¿Sabe? No es que viene así, estoy listo. Lo único que te prepara a ti como un obrero aprobado es la palabra. Mira lo que dice 2 Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, fue soplada por Dios. Lo que tú lees, a esto no se le ocurrió ni a Mateo, ni a Juan, ni a Lucas. Ellos solamente fueron portadores. Es el soplo de Dios que vino a su mente para que ellos trajeran esta palabra. Eso se llama inspiración. Fueron inspirados por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios.
útil para enseñar. Esto no tiene que ver con la educación secular. Ese es el error de muchas iglesias. Pescan a los profesores de escuela y lo hacen profesores en la iglesia. No tiene nada que ver. Porque lo otro es secular, no tiene nada que ver con el espíritu. Que alguien sea profesor en la escuela, en la universidad, no significa que está apto para enseñar la palabra. No pasa por eso. No se hace una persona preparada por estudios. Por eso el Señor dijo, escondiste esto de los sabios y de los entendidos y se lo revelaste a estos pequeñitos. Lo dijo el Señor, lo dice Pablo, que lo débil, lo menospreciado escogió Dios, lo que no es para deshacer lo que es, lo vil del mundo. No tiene nada que ver. Tú puedes ser una persona que tiene ni siquiera octavo básico, pero si lees la palabra, esta palabra te prepara, te hace sabio para entender los misterios, los secretos de Dios. Por eso esa persona conoce más de lo que viene en la eternidad, de lo que sabe ese profesor que está enseñando en la universidad, que no tiene idea de lo eterno. Pero tú lo tienes. Tú sabes lo que viene, tú sabes que viene el rapto, el milenio, tú sabes que va a haber una boda y fuiste invitado. Eso se logra, ¿sabe cómo? Cuando tú lees la palabra te capacita, te hace sabio. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Qué te hace perfecto? La palabra. ¿Qué te hace un obrero enteramente preparado para la buena obra? La palabra. Por eso Pablo hace una advertencia. Por eso Pablo hace un clamor. Procura con diligencia. Hay algo que debe darle diligencia, importancia, prioridad. ¿Sabe lo que es? No es el título universitario. No es tu carrera. No son las cosas naturales. Es que te presentes delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa de bien la palabra de verdad. Oh Señor, necesitamos una generación de jóvenes que amen la palabra, que se vuelvan a ella. Esos van a ser los jóvenes que van a tener respuesta a las necesidades afuera. Las necesidades afuera no tienen respuesta con cosas naturales. Las necesidades afuera se van a resolver con hombres que tengan la palabra de Dios abundante en su boca. Por eso cuando Jesús hablaba, que decía a la gente, ¿quién es este hombre? Habla como quien tiene autoridad. Nunca hemos escuchado a un hombre hablar así. Porque sus palabras eran vida. Él hablaba y los corazones eran expuestos. Él hablaba y la gente era contriñida. La palabra trabajaba en ellos. La palabra, ¿sabe lo que hacía? Manifestaba lo oculto del corazón de la gente. Por eso él dijo, y la verdad os hará libre.
¿Sabes lo que te libertó un día a ti? Que oíste la palabra de Dios. ¿Sabes lo que un día a ti rompió las cadenas? Fue la palabra de Dios. ¿Sabes lo que un día a ti te sanó? Fue la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poderosa. ¿Está acá o no? Mira el llamado del apóstol Pablo. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Yo amo la palabra. Me conmueve cuando la leo. Es un mar. El Espíritu Santo abre una llave. Te empieza a enseñar las profundidades que hay en ella. Que le fue vetado a los sabios, que le fue vetado a los entendidos, que le fue vetado a los reyes de esta tierra. Pero fue abierta para ti. Tú puedes conocer a Dios. Pastor, yo quiero conocer a Dios. Lee la palabra. Que haya abundancia de palabra en tu boca. Vas a ver cómo Dios se te va a revelar, se te va a agrandar. Vas a conocer un aspecto de Dios que nunca antes tú habías visto. No va a ser un libro muerto. Esto no es un libro cualquiera. Esto no es un libro como Harry Potter que compras y lees. No, esto tiene vida. Esto tú lo lees y sabes lo que hace la palabra. Te contriñe, te quebranta, te edifica. Te muestra a Dios como nunca antes tú lo has visto. ¿Cómo venció Jesús a Satanás? Por la palabra. Escrito está. Escrito está. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. No solo de pan vive el hombre. Amén. Está acá. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 3 puntos en este pasaje. La fe viene, el oír, ¿qué cosa es la palabra? El 3er punto lo vamos a ver el próximo miércoles. Pero ¿sabe lo que intento? Tu problema es solo una cosa, falta de palabra en tu vida. Vuelves a la palabra. Empieza a leerla. Es que, pastor, yo no entiendo lo que lee. No necesitas entenderlo. Apocalipsis 1:8 dice, el que lee y oye esta profecía, no dice el que la entiende. El que lee y oye esta profecía. El entendimiento te lo va a dar el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede recordar lo que tú no has puesto en el disco duro en tu corazón. El Espíritu trabaja solo con lo que tú has puesto en tu corazón.
De la abundancia del corazón habla la boca. Léela. El que no entiende no importa, a todos nos pasó lo mismo. Nadie nace aprendiendo. Eso es algo que se va desarrollando en el caminar. Léelo. ¿Sabes lo que te va a quedar en la primera lectura? Vas a identificar los libros. Génesis, ya sé dónde está, acá. Vas a saber la diferencia entre capítulo y versículo. ¿Sí o no? Vas a volver a leer nuevamente y ya te van a ir quedando las cosas más claras. Detalles que en la primera lectura no viste. Y así, cada vez que la leas, ¿verdad? El cuadro empieza a agrandarse. ¿Ves? Por eso la palabra tiene que ser leída, escudriñada, trazada. Saber qué dispensación estás viviendo. ¿Para quién eran estas promesas? Para Israel, no para la iglesia. Y así muchas cosas. ¿Quieres ser victorioso? ¿Quieres que ser victorioso es lo que ha venido a golpear tu vida? Solo hay una manera, escrito está. Tómate de la palabra, tómate de las promesas, aplícala, úsala. Y vas a darte cuenta que funciona. Fue hecha para que funcione. Fue hecha para que dé resultado. Fue hecha para darte victoria. ¿Está acá o no? Quiero que pasen los ministros de alabanza.